Amigos, ¿cómo están? Fusion Mundial, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenos días con todos. Vamos a dar un espacio para que se puedan conectar. Mientras se van conectando, a ver si me cuentan qué están tomando, amigos. ¿Qué están tomando el día de hoy? A ver, escríbanme ahí. Hola, hola. A ver, ok, ok. A ver, cuénteme. Ahí está, ya listo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenos días a todo Fusion Mundial. Vamos a iniciar, vamos a iniciar. Para mí es todo un honor, todo un placer poder estar esta mañana con ustedes. Gracias a todo el liderazgo, a Lili y a Víctor Hugo por esta invitación. Así que vamos a iniciar. Cuéntame desde dónde te estás conectando, desde qué parte del mundo. A ver, escríbeme ahí, voy a ir leyéndolos. ¿De dónde se están conectando, amigos? Saludos, saludos. Saludos para todos. Desde buenos días. Bueno, están tomando subita con son. Les cuento que yo he hecho una fusión hoy día. Estoy tomando termoté, más. Le he puesto un on, le he puesto un passion. He hecho una super combinación. ¿Ok? Listo, amigo. Vamos a arrancar. Vamos a iniciar. El día de hoy te quiero contar. Voy a compartir página. Voy a compartir pantalla, perdón. Te voy a contar el día de hoy, te voy a poder compartir un poco de mi testimonio, un poco de este camino que ha sido para mí o lo que ha significado para mí lograr este rango diamante, ¿no? Este rango soñado, este rango ícono, este rango que muchas veces en el camino a veces tú lo ves inalcanzable, ¿no? Pero créeme que sí se puede lograr. Quien te habla, bueno, yo te saludo desde Lima, Perú. Desde Lima, Perú, ya tengo un poco más acabo de cumplir 13 años desarrollando Fusion. ¿Cómo ha pasado el tiempo, amigos? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Y titulé mi capacitación, Mi Camino al Diamante, porque obviamente en todo este tiempo, en todos estos años, he tenido no solamente que cambiar mi mentalidad, sino que también desarrollarme yo como persona. Y déjame contarte de dónde vengo. Yo vengo de, como te digo, soy de Perú, soy de Lima, soy de un distrito que se llama San Juan de Lurigancho, es uno de los distritos más grandes de toda Latinoamérica. Y como ves en la imagen, puedes ver ahí que estoy con mi madre, ¿no? Y te preguntarás, ¿por qué solamente estoy con ella? Porque cuando yo era muy pequeño, mi padre un día salió, aunque parezca un poco gracioso, salió un día a buscar trabajo cuando yo tenía más o menos entre 7 8 años y nunca más regresó. No es que nunca más regresó, sino que ya apareció a los años y obviamente su ausencia me afectó durante muchos años. Tal vez fue un dolor que me acompañó durante muchos años de mi vida, sobre todo cuando era muy niño, sobre todo cuando era muy adolescente, cuando era adolescente, ¿no? Me fue acompañando y ese dolor obviamente generó cierto odio tal vez a mi padre y fue una mochila que yo comencé a cargar durante muchos años, ¿no? Muchas veces me quejaba porque yo no tenía lo que tenían otros niños, porque me tocó vivir de una manera complicada, ¿no? Y quiero reconocer a mi madre, obviamente, ella hizo un buen trabajo, siempre me educó con valores, algo que ella me enseñó fue a ser una persona trabajadora, a siempre estar luchando por mis sueños. Y obviamente me tocó en vivir lugares un poco complicados dentro de Lima, estudié en colegios complicados, o sea, con jóvenes realmente complicados, ¿no? O sea, tú tenías la opción de elegir entre irte tal vez por un mal camino, ¿no? Entonces, obviamente, uno siempre tiene esa opción de elegir y yo particularmente elegí el camino de correcto, se podría decir, ¿no? Aunque a veces hubo muchas tentaciones, ¿ok? Y te cuento esto porque a veces llegamos nosotros a este negocio con muchos paradigmas mentales, con muchas limitaciones, ¿no? Y es algo que a mí me sucedió durante mi juventud, durante mi adolescencia. Tal vez esa fue una de las razones por las cuales yo decidí ser policía. Te cuento que yo soy policía de profesión
Trabajé en una de las mejores unidades de la Policía Nacional del Perú, que se llama Águilas Negras. Es una unidad que se encarga de combatir la delincuencia en todos los ámbitos en general, ¿no? Y sobre todo dentro del sistema financiero, ¿no? Y era una unidad súper operativa, siempre estábamos, se podría decir, activamente, ¿no? Trabajando, ¿no? Y durante mi tiempo como policía, obviamente, tú llega un momento donde el trabajo se te hace rutina, ¿no? Es algo que a mí me pasaba, sentía que había algo más, sentía que yo merecía algo más, sentía que yo quería grandes cosas en la vida, porque uno desde joven siempre comienza a soñar, ¿no? Siempre comienza a soñar, siempre quiere tener grandes cosas, y te das cuenta de que eso no está pasando. Durante mis primeros años como policía me daba cuenta que yo no avanzaba, solamente sobrevivía, ¿no? Y me bastaba solamente mirar al costado, mirar a mis colegas, mirar a mis jefes o a mis superiores, y yo veía que ellos no tenían la vida que realmente alguna vez ellos soñaron o lo que yo estaba buscando, ¿no? Los veía quebrados económicamente, los veía en algunos casos separados de sus parejas, de sus esposas, y eso a mí como que no me daba un buen síntoma de que iba a pasar algo grande en el futuro, ¿no? Si yo seguía o continuaba siendo, no tanto siendo policía, pero solamente quedándome con ese trabajo. Entonces, obviamente, siempre estaba en búsqueda de otras alternativas, hice algunos negocios tradicionales, también traté de estudiar una carrera, pero al final se me complicó, ¿no? Y no te voy a mentir, obviamente, cuando yo conocí esta oportunidad, que fue gracias a un colega, gracias a un compañero, y para quien yo el día de hoy quiero agradecer a Andy Rivadeneira, que es mi patrocinador. Era un compañero mío en la unidad que trabajábamos, y él un día vino con esta idea de este negocio, me habló de Fusion, en ese tiempo se llamaba ProLife, ¿no? A los inicios, estamos hablando de época del 2012. Yo no le entendí nada, la verdad. Lo único que me contagió de esta persona fue su energía, ¿no? Esa energía que él tenía. Él me decía, oye, Emerson, con este negocio vamos a viajar por el mundo, vamos a conocer muchos lugares y sobre todo vamos a renunciar a la policía y vamos a cumplir todos nuestros sueños. La verdad que me parecía raro escuchar de un policía que eso iba a pasar porque ya yo había perdido, se podría decir, las esperanzas, ¿no? De que eso iba a pasar en mi vida. Ya había hecho otras cosas y no me estaban funcionando. O sea, yo no estaba logrando mis sueños. Pero sentí esa corazonada, sentí ese algo interno que hizo de que yo tengo que entrar a esta oportunidad, de que algo iba a pasar en el tiempo, ¿no? Y es ese sentimiento que tú haces ese clic, se podría decir, y tú dices, no me lo puedo perder. Entonces decidí confiar, decidí entrar al negocio con muchos miedos, paradigmas, limitaciones, porque obviamente yo ya venía, como te contaba, con esta mochila pesada de la ausencia de mi padre y entre otras cosas más, ¿no? Que yo he estado viviendo, ¿no? Entonces sí conocí esta propuesta, algo que me enganchó al negocio es justamente, no solamente asistir a mis primeros eventos, sino llegó un video a nosotros en esos años, en el año 2013, llegó un video que quiero reconocer esa gran habilidad, se podría decir, de Juan Carlos Cisneros, nuestro Blue Diamond de Fusion. Nos compartió un video que era un testimonio de un policía que estaba en un crucero por las Bahamas y nos contaba de que gracias a este negocio, él le había renunciado a la policía y estaba ganando entre 4 a 6 veces más. Y nosotros decíamos, wow, ¿no? O sea, si una persona como nosotros, un policía también peruano, puede tener estos resultados, nosotros obviamente nos conectamos, a pesar que inicialmente no teníamos resultados. Ese video que fue desde de un colega que hoy es diamante de Fusion, Iván Salazar Peset, de la ciudad del Cusco, fue algo que nos enganchó. Yo habré visto ese video unas, no sé, más de 1000 veces. Yo lo veía a cada rato, le mostraba a todos mis colegas, era parte de mi cierre ese video, ¿no? ¿Y qué te quiero decir con eso? Es que tienes que también aprender a guardar momentos,
aprender a contar historias, a tener esas herramientas, porque eso te va a servir para que tú puedas construir tu negocio en el tiempo. Entonces, fue ese video el que nos ayudó. Y también te quiero decir que yo sé que dentro del mundo de Fusion, obviamente hay muchas profesiones, hay personas que tienen muchos títulos, y te quiero decir que tu historia, tu profesión o un doctor, abogado, ingeniero, ese tipo de personas que entran a Fusion, ya existen esas historias y esas historias generalmente son historias de éxito. Entonces es cuestión de tiempo nada más para que tú también puedas tener esos grandes resultados. ¿Ok? Ahora, te quiero compartir un poco de lo que yo he venido viviendo durante estos años, algunos aprendizajes, algunas acciones que obviamente me han ayudado, me han acompañado en este camino al diamante, ¿no? Y una de las cosas que te quiero compartir es de que, amigos, en este negocio te van a criticar, en este negocio te van a rechazar, y no solamente una, dos, muchas veces vas a encontrarte con gente negativa, ¿no? La crítica siempre va a haber. Cuando nosotros arrancamos el negocio, obviamente todo el mundo nos criticaba porque no ganábamos dinero, nos criticábamos porque a veces dejábamos de asistir a algunos eventos familiares, algunas reuniones familiares por hacer el negocio. Y déjame decirte algo también, no solamente nos criticaban o me criticaban cuando no tenía dinero. Ahora que me va muy bien, ¿qué creen que pasa, amigos? También nos siguen criticando. La crítica siempre va a existir, siempre va a existir. Y si tú el día de hoy estás empezando el negocio, tal vez no estás teniendo resultados, tranquilo. Esa gente que te critica, te aseguro que esa gente no va a aportar nada en tus sueños. Entonces tú tienes que aprender, tienes que vacunarte de eso, de esas personas. Eso nunca va a cambiar. La gente va a hablar, hagas o no hagas. A nosotros, y lo digo nosotros porque obviamente inicialmente hemos arrancado este negocio con Andy, con algunos socios. Nos hacían bullying en la policía, ¿no? Nos fastidiaban, nos decían, ahí vienen los emprendedores, ahí vienen los millonarios, ahí vienen los líderes, decían, ¿no? Y se burlaban de nosotros. ¿Y qué creen? Mira, seguimos acá, nos va muy bien. Y no solamente eso, sino que también la familia, ¿no? Mi mamá me decía, hijito, deja eso, ya tantos años, no descuides tu trabajo como policía, te pueden sancionar. Y también en la casa pasaba lo mismo. Entonces, déjame decirte que eso va a pasar, tienes que aprender a vivir con eso. Eso no va a cambiar, amigos, no va a cambiar, no va a cambiar. Y algo que tienes que hacer es trabajar en tu autoestima. Tienes que creer que este negocio es para ti, que este negocio te va a cambiar la vida, ¿no? Y lo tienes que alimentar todos los días. Y eso nos pasaba a nosotros, ¿ok? Ahora. Tienes que mantenerte accionando. Algo que yo aprendí en este negocio, algo que he visto a las personas que tienen grandes resultados, a nuestros líderes, a nuestros diamantes, nuestro blue, a todos, yo siempre los he visto accionando. La acción obviamente siempre te va a generar resultados, ¿no? Independientemente de que te esté yendo bien o mal en el negocio, tú tienes que mantenerte accionando. Estas son algunas de las primeras reuniones que comenzamos a hacer. Te cuento que yo cuando arranqué el negocio era una persona súper tímida, a pesar de que era policía. Tenía pánico escénico, pero algo que me dijeron, Alexander Aponte, Andy Rivadeneira, Juan Carlos Cisneros, es que yo tenía que pararme al frente, tenía que romper ese miedo si yo quería crear un equipo grande, ¿no? Y si quería yo elevar mis ingresos. Entonces tuve que romper todos esos miedos y hoy por hoy me ves hablando frente a una pantalla ante más de 1000 personas conectadas. Y no solamente eso, sino también lo hacíamos presencialmente, ¿no? Y si ves acá en la foto, mira, ahí está, hay policías que están acá escuchando esta propuesta, ¿no? Escuchando esta propuesta de negocio, porque esta propuesta es para todos, para todas las personas. Créeme que todo el mundo tiene sueños y tiene muchas ganas de crecer. Y obviamente tú tienes un tremendo producto, no solamente tienes una tremenda oportunidad, como yo siempre le digo a mis contactos o a mis amigos, la policía particularmente necesita mucho de nuestros productos. En las calles, las femeninas, por ejemplo, las que aceleran el tránsito en Perú, obviamente ellos están todo el día contaminándose con el humo del carro. ¿Tú crees que no necesitarán consumirse un Alpha Balance?
sí, necesitan los productos. Entonces tú tienes esa tremenda oportunidad. No seas egoísta, comparte tus productos a todas las personas, ¿no? Y lo que hemos hecho es básicamente eso. Parte de nuestra acción también no solamente es presentar la oportunidad, sino brindar salud, no solamente a los policías, sino a todas las personas. A todas las personas tienen que conocer nuestras bebidas y tienen que beneficiarse de las bebidas. Ahora, deja de pensar que algo falta, ¿no? Obviamente, algo que frena, obviamente, tu negocio, o algo que yo identifiqué en su momento, es que deja de pensar de que algo falta en tu negocio, no busques la perfección, arranca con lo que tienes. Si yo hubiese pensado eh, que algo me falta, obviamente yo no hubiese continuado en el negocio. Tenía pánico escénico, tenía baja autoestima y obviamente otras cosas más que me faltaban. Yo decía, si yo me hubiese puesto a pensar de que tenía que todavía prepararme para yo poder continuar en el negocio, no hubiese logrado el rango diamante, no hubiese avanzado. Entonces, deja de pensar que algo falta, porque el tú accionar o trabajar, hacer el negocio pensando en que algo falta es un pensamiento de escasez y obviamente no vas a tener resultados. Enfócate en lo que tienes hoy por hoy. Y créeme que tienes muchas cosas positivas y muchas cosas grandes. Enfócate en los tremendos productos que tienes. Enfócate en la tremenda compañía que tienes. Estamos en 34 países, amigos. Y yo sé que en las próximas semanas, en los próximos meses, se van a abrir muchos más países. Entonces tú tienes esa tremenda oportunidad de poder expandir no solamente tu negocio, sino poder compartir esta oportunidad a muchas personas, ¿no? Enfócate en el tremendo liderazgo que existe en Fusion. Es el único. No existe otro mejor liderazgo que tiene en Fusion, ¿no? Que existe en Fusion, en tu equipo. En esas cosas tienes que enfocarte. No busques la perfección, no busques si algo falta, ¿no? Avanza con lo que tienes. Y si sientes que algo te falta, en el camino te vas a ir equipando, pero no te quedes estancado en eso. Tal vez eso fue alguna de las razones que inicialmente a mí me tomaron el tiempo para poder avanzar, pero lo identifiqué rápidamente. ¿Ok? Decide ser profesional, tienes que educarte, este es un negocio de educación, no hay forma, si tú quieres tener grandes resultados, quieres ser diamante, no te puedes saltar este paso importante, tienes que educar, tienes que asistir a todos los eventos, tienes que tener un plan educativo, tienes que comenzar a leer algo. A mí no me gustaba leer, por ejemplo, al inicio, y tuve que comenzar a aprender a leer de a poco, comenzar a escuchar audios. Muchas veces cuando yo patrullaba las calles estaba con mis audífonos, ahí escuchando algún audiolibro, algún audio de crecimiento personal, algunas capacitaciones, pero me mantenía en constante crecimiento porque yo entendí que tenía que ser profesional y no solamente como persona, sino también desarrollar todas las habilidades básicas del negocio, ser bueno haciendo una presentación, ser bueno haciendo un cierre, y tenía que ser eso. Y sobre todo, invertir en mí. No, no, no todo lo que tú ganes en Fusion te lo gastes, invierte. Tú eres la mejor inversión que puede existir. Tienes que invertir en ti, aunque tú creas que eres una mala inversión. Y te muestro esta foto de mi primera alumbra, que fue en el 2013. Yo creo que fue la mejor inversión que yo he hecho en toda mi vida, a pesar que en ese momento yo no generaba ingresos en Fusion, todavía no tenía muy buenos ingresos, creo que había cobrado 2 veces, y lo que sí tenía, o si tú me preguntabas ese día, Emerson, ¿qué es lo que tú tienes como patrimonio hasta el día de hoy? Lo que te ha dado la policía durante todos estos años, lo que yo tenía en ese momento era este auto que tú ves acá, que es un Toyota Corona del 95, es un carro antiguo. Y eso era mi patrimonio. Yo no tenía otra cosa más. No tenía otra cosa más. Eso era mi patrimonio. ¿Y qué tuve que hacer? Tuve que venderlo, amigos, para yo poder asistir a este evento. Y obviamente me alcanzó para ir al evento, me alcanzó para ir a la Alumbra, y yo era una persona que siempre estaba acostumbrado a tener una movilidad. Yo siempre me he movido con un carro particular desde que tengo uso de razón. Toda mi vida he tenido un auto. ¿Y qué hice? Tuve que bajar momentáneamente mis estándares. Tuve que comprar ese carrito del 73, si no me equivoco, es un Datsun Stanza antiguo, así como está.
Y en ese tiempo, este auto lo vendí como en $3,500 y este auto me costó como $700. Pero no me perdí un evento, no me perdí un alumbre. Era imposible que yo me pierda ese evento, porque yo sabía que iba a encontrar mucha información, iba a tomar decisiones valientes en el futuro. Y te soy sincero, o sea, me daba muchas veces vergüenza andar con este carro, muchas veces lo escondía debajo de un árbol y caminaba 3, 4 cuadras para yo hacer mi presentación. Y yo le decía a la mayoría de personas con las cuales me juntaba que este era un negocio que me estaba cambiando la vida, que era un negocio de abundancia, pero a veces no pasaba eso. Y te estoy siendo totalmente sincero porque tal vez también te esté pasando a ti. Y a veces hay que dejarlo todo, ¿no? Por buscar un buen futuro, por buscar grandes resultados. Y yo lo aposté todo, ¿ok? Y esta es una parte un poco triste de mi vida, obviamente, que también quiero compartirte. Es una parte dolorosa. Te comenté que en algún momento al inicio que yo no viví con mi padre por cosas de la vida. Él me dejó cuando era muy pequeño. Obviamente eso me afectó emocionalmente durante muchos años. Era una mochila pesada que yo cargué durante muchos años. Llegué al extremo de en su momento de odiar a mi padre. Siempre lo juzgaba de por qué él no estuvo conmigo, por qué no me quiso. Y yo siempre tenía una pregunta: ¿por qué un padre no puede querer a sus hijos? No tenía esa respuesta. Y, y obviamente llegó un momento en donde yo conversé con mi padre, busqué a mi padre, le dije: ¿sabes qué, papá? Te perdono, le digo, no puedo ya con esta mochila, no puedo cargar todo este peso durante años. Yo no sé cuál haya sido la razón por la cual tú nos dejaste, pero te perdono. Comencemos de nuevo, volteemos la página, iniciemos. Y te quiero compartir esa frase, ¿no? Si tú no curas tus heridas, sangrarás en personas que no te hirieron, porque si tú no sueltas esa mochila, no vas a poder avanzar, amigo. Y tal vez el día de hoy yo sea un mensajero para ti. No sé si tal vez estás peleado con papá, con mamá, con un amigo, no sé, por múltiples razones, tal vez un malentendido. Tienes que ya sanar eso de una vez, tienes que ya darle solución, porque eso no te va a dejar avanzar en el negocio, te lo aseguro. Tienes que soltar esa mochila. Y eso es lo que me pasó. Y cuando todo iba bien, todo iba bonito, de un momento a otro mi padre fallece. Yo recibo una llamada de mi medio hermano, hermano de parte de papá, y me dice: papá está mal. Y yo lo único que fui al hospital fue a despedir a mi papá. En 2 días mi papá ya lo estábamos enterrando por un accidente casero, se podría decir. Y no te permitas eso, no permitas que la vida te quite personas. Dios, la vida te quite personas para después tú lamentarte, ¿no? Entonces, cura esas heridas, cúralas, porque si no van a haber otras personas que pagarán esas consecuencias. Tienes que soltar esa mochila. Cuando tú sueltas esa mochila, todo comienza a cambiar, todo comienza a fluir, estás con la energía correcta, ¿ok? Ahora, obviamente cuando ya el negocio comenzó a crecer, ya comenzamos a tomar ciertas decisiones, ¿no? Nos bastó, amigos, 3 años para poder renunciar a la policía, poder decirle: basta, hasta acá, cerrar un ciclo dentro de la policía. Yo renuncié a la policía hace aproximadamente 9 años, renunciamos a la policía. Hoy por hoy vivimos íntegramente de este negocio, pero créeme que no fue fácil dejar la policía. Obviamente teníamos miedos en esos momentos, pero algo que yo aprendí es eso: a quemar mis barcos y, y poder yo luchar por esos sueños que yo siempre he tenido. ¿Ok? Te voy a contar un poquito rápido de mi proceso. Estos son mis primeros resultados. La verdad no me enaltece, no me siento orgulloso. Estos son mis dos primeros cheques dentro de Fusion. En la semana 37 del 2012 yo gané o generé $11. En la segunda, luego de 2 meses y medio, generé $2.45, ¿no? Entonces, hoy por hoy nuestro negocio ha evolucionado tanto que una persona que entra en su primera semana se puede ganar hasta $500, pero obviamente estamos en otro momento, ¿no? Y eso es lo que a mí me tocó vivir, ¿no? Y estos eran mis resultados. Obviamente mi esposa no estaba de acuerdo con este negocio al inicio porque
Yo le decía que estaba en un negocio que me iba a cambiar la vida y eso no se mostraba. Obviamente esto para mí era un cheque que no me sentía orgulloso y algunas veces iba a alguna capacitación. Una vez fui a una capacitación cuando yo estaba empezando y uno de nuestros líderes dijo, dime cuánto ganas y te diré cuánto te amas. Y eso a mí me mató. O sea, yo miraba este cheque, ¿qué quiere decir? Que yo no me amo nada. Entonces, obviamente me puse a trabajar, me puse a trabajar, me puse a construir el negocio, comencé a entender cómo funcionaba el negocio y obviamente los resultados comenzaron a venir, comenzaron a llegar, ¿ok? Pero cuando todo está bien, ¿qué crees que pasa? Puedes cometer un gran error, te puedes acomodar y eso no te puede pasar, amigo, no te puedes entrar a la zona de confort. Me da vergüenza contarte, pero sí, en algún momento entré a zona de confort y obviamente ya creía yo que en ese momento yo ya la había hecho en Fusion, ya, esto ya está, esto va a fluir solo y obviamente eso te va a traer consecuencias, ¿no? Y mis cheques comenzaron a bajar. No se ve en el momento, se ve en los siguientes meses, pero llegaron esos resultados y en ese momento tú te pones así, ¿no? Te quedas sorprendido, ¿qué pasó? Y comienzas a dudar. Y encima, que entras a zona de confort, no asistes a los eventos, te comienzas a desconectar, obviamente que la comienzas a dudar, comienzas a pensar, comienzas a decir, ¿habrá sido una buena decisión haber renunciado a la policía? ¿Estaré en el negocio correcto? Y ahí te quiero compartir esta frase. No culpes al viento del desorden que provocó cuando fuiste tú quien abrió la ventana. Obviamente, ese resultado lo provoqué yo. Porque uno, descuidé a mi equipo, dejé de firmar personas. Entonces, a veces pasa que tú estás acostumbrado a un volumen de tu organización, pero te alejas, no haces la duplicación correcta y el equipo se cae, ¿no? Y estás echando la culpa a tus socios de por qué no están produciendo, cuando ese volumen que existía antes hoy ya no existe, ya dejó de existir ese volumen, entonces dejaste de firmar o echa la culpa a tu patrocinador, que mi patrocinador no me apoya, o vas con una energía, como ya estás dudando, ya generaste esa duda en tu mente, vas a las presentaciones con otra energía y no firmas a nadie, porque la gente siente tu mala energía. Entonces tú tienes que comenzar a trabajar. Lo que yo hice es básicamente recordar lo que yo ya sabía hacer, enamorarme nuevamente de la oportunidad, buscar ayuda, buscar socios que ya están teniendo resultados y decirles, oye, ¿qué estás haciendo? Cuéntame. Y ahí es donde tú tienes que estirar la mano, ¿no? Y sobre todo pedirle a Dios que te ayude en esta etapa. Siempre es importante eso. Y comenzamos a trabajar. Y tienes que entender que este negocio básicamente depende de ti, depende de lo que tú hagas, ¿no? Tú puedes construirlo nuevamente. Yo ya sabía construir el negocio. Yo ya sabía que era generar ese tipo de cifras. Y lo único que yo hice es nuevamente reconectarme y comenzar a trabajar. Y entendí que este negocio iba a funcionar porque básicamente yo lo iba a hacer funcionar, ¿no? Estamos ya a una semana de cerrar el periodo 41. ¿Cómo te va en Fusion? ¿Cómo te va? ¿Ya eres Pro 2, ya eres Pro 3? ¿O estás esperando de que tu organización genere ese resultado? Sí, obviamente es importante tener una organización, pero el que va a marcar la diferencia, el que va a dar ese ejemplo, siempre vas a ser tú. Entonces, este negocio va a depender de ti, no va a depender tal vez de tu patrocinador. Tal vez tu patrocinador esté cómodo, busca a alguien de arriba que te pueda ayudar. Siempre vas a encontrar personas en este negocio que te van a estirar esa mano, ¿sí? Ya para ir terminando, básicamente es reconocer a todas estas personas que nos han ido acompañando durante estos años. Acá estoy con Andy Rivadeneira, mi patrocinador, a quien obviamente vivo eternamente agradecido, y a mi primer socio, Carlos Quispe, ambos Blue Diamond de Fusion, personas que iniciaron con nosotros y que obviamente hoy por hoy, gracias a esa perseverancia, ambos son, junto a Mariela también, son Blue Diamond, ¿no? Y nosotros hemos podido lograr ese diamante. Alguna vez soñamos con ese resultado, alguna vez soñamos que íbamos a ser diamantes de la compañía, ¿no? Y también, ¿por qué no reconocer a mis otras líneas? También a Silvita Pérez, Silvia Pérez, de
de maestra o de profesora diamante, una mujer que está inspirando no solamente a muchas personas de la organización, sino está creando un equipo maravilloso. Mi esposa, quien decidió independizar su código y poder también construir este equipo, poder construir esta organización, y a mis demás socios, ¿no? También que tengo dentro de la organización, muchos policías dentro de la organización cambiando sus vidas económicamente y sobre todo su salud. Y amigos, te invito a que tú sueñes en grande. Este es un negocio que te va a permitir lograr grandes cosas y de la mano de Dios. Y es importante que tú nunca sueltes tu mano de Dios. Dios te va a llevar a lugares inimaginables. Tienes Dios, algo que yo aprendí en la vida era que uno, nunca tenía que separarme de mi familia. Dos, yo tenía que soñar en grande, tener un proyecto y sobre todo nunca alejar mis manos de Dios. Tú tienes esta tremenda oportunidad que es un proyecto de vida para ti y para mí también. Tienes una familia que no solamente es tu familia nuclear, sino tu equipo. Y con tus sueños, créeme que si unes todas estas cosas, obviamente tú vas a lograr grandes resultados. Y eso es lo que nos ha venido pasando. Yo como policía no viajaba, solamente viajaba dentro del interior de Perú. Hoy por hoy, gracias a este negocio, hemos conocido muchos países, muchos lugares, muchos sueños cumplidos, no solamente los míos, sino de mi madre también. Yo no me iba a permitir que mi madre nunca se suba a un avión y que pueda viajar a otro país. Gracias al negocio hemos podido viajar en familia, ¿no? Y no solamente ella, sino también mi hija, que hoy por hoy ya tiene 15 años, ha crecido prácticamente en Fusion y poder irte de vacaciones cuando tú quieres, pasar momentos agradables, conocer lugares espectaculares, ¿ok? Y esto sí es importante. Muchas veces algo que a mí no me dejaba dormir, algo que a mí me mantenía un poco, eh, no preocupado, pero sí yo sentía que era como mi gasolina, es que yo nunca, nunca, amigos, iba a permitir que esas personas que me dijeron que no en el negocio, o esas personas que no tienen resultados, me dijeran esta palabra: te lo dije, te lo dije que ese negocio no te iba a funcionar, te lo dije que te estaban engañando, te lo dije. Y eso a mí durante mucho tiempo no me dejaba dormir. Yo decía, yo no puedo permitir que personas fracasadas me digan eso jamás. Y yo te invito a que tú no permitas eso. Cambia ese te lo dije por el lo lograste. Yo sé que el diamante es importante. Este es el primer escalón para mí. No crean que yo ya me siento que he ganado todo. Estoy comenzando esta carrera. Se vienen muchos más resultados, muchos más rangos, pero como para empezar, yo te invito a que tú logres ese diamante. Te invito a que tú, y no permitas que nadie te diga eso, de que tú no lo puedes lograr. Y si tú me preguntas el día de hoy, Emerson, ¿qué es lo mejor que te ha dado Fusion? Fusion no solamente ha cambiado mi vida económica, sino algo que me ha dado Fusion es, yo me quedo con esa imagen. Para mí esa imagen resume todo lo que yo he ganado en Fusion, que básicamente son momentos, momentos que yo disfruto con mi familia, independientemente del dinero que yo pueda ganar. Entonces, no sé por qué tú hagas el negocio del día de hoy, pero yo sé que tú tienes muchas razones. Hazlo tal vez por tu madre, hazlo por tu padre, hazlo por tus hermanos, que ellos te están viendo. Ellos te ven a ti como un ejemplo, ¿no? Hazlo por ese niño interior que alguna vez, cuando tú eras muy pequeño y soñabas con conocer muchos países, ¿no? Hazlo por tu familia, hazlo por tu equipo y sobre todo hazlo por ti. Hazlo por ti. Yo sé que se vienen momentos muy importantes en la compañía y sobre todo se vienen muy importantes para ti, querido amigo. Así que muchísimas gracias, Fusion Mundial, los quiero mucho. Sé que nos vamos a encontrar pronto. Eso ha sido todo por el día de hoy. Cuídense. Un abrazo.